8:12. Cuando parecía que hablar de hambre o inseguridad alimentaria en Bogotá era un tema superado, Bogotá Cómo Vamos y un estudio universitario pusieron el dedo en la llaga de un problema que afecta a casi la mitad de los capitalinos que no logran tener las 3 comidas diarias. Además, la desnutrición de menores en 3 localidades ya es crítica. ¿Cuánto comen los bogotanos? Este es el especial que analiza el hambre que sufren miles y miles de ciudadanos y lo que significa para la educación, el trabajo y el desarrollo de los capitalinos el no poder comer adecuadamente. Comencemos con una cifra que es espantosa. 2 millones de personas en esta ciudad solo comen una vez al día. Paula, es terrible y lo pudimos vivir en carne propia. ¿Qué más datos conoció de ese análisis? Jonathan, buenas noches para usted, por supuesto para todos nuestros televidentes. Le cuento que son 5 las localidades en donde ha incrementado la desnutrición y por supuesto en donde no se han podido conseguir los alimentos adecuadamente para llevar a la mesa. El porcentaje más crítico se concentra en la localidad de Usme con al menos 20%. El hambre en Bogotá se ha apoderado de cientos de hogares. Según el DANE, el 48% de las familias no puede acceder a los alimentos por falta de dinero. Esta realidad, que ante los ojos quizás sea invisible, ha trascendido fronteras. Y en lo que va corrido del año se han registrado al menos 4.089 casos de desnutrición infantil aguda. La malnutrición superior al 15% actualmente en Bogotá se concentra en 19 barrios. 6 en Kennedy, 5 en Suba, 2 en Bosa, 2 en Fontibón, 1 en San Cristóbal, 1 en Usaquén, 1 en Santa Fe y 1 en Puente Aranda. ¿Cómo debería ser entonces una dieta adecuadamente balanceada? El aporte de proteína debe estar basado entre el 10% al 15%, más o menos en los niños un poco más elevado, del 12 al 15%, de grasa hasta el 30% y de carbohidrato entre 55 y un 60%. Ese es el aporte normal. En Bogotá, cerca del 25% de los hogares, que significan más de 2 millones de personas, solo come una vez al día. Las banderas rojas colgadas en muchos hogares de la capital durante la pandemia representaban estómagos vacíos de niños, adultos y personas de la tercera edad. Visibilizaban el fantasma del hambre en los hogares bogotanos que sobrevivían a los estragos de un virus fulminante, el desempleo y la pobreza. Hasta la fecha, algunos hogares conservan esta misma tendencia. Ahora, sin banderas rojas, es aún más difícil la caracterización. Y aunque las cifras digan que el 49% de los hogares de Bogotá solo tengan un ingreso por casa, que suele ser el de una madre cabeza de hogar, el retrato de quien lo vive describe lo que es no comer. En Bogotá, el 42% de las personas en promedio tienen una deuda de 8 millones de pesos. Decimos, bueno, la gente está endeudada, pero ¿para qué se endeuda? La segunda causa después de comprar activos es comer. Es decir, la gente va con la tarjeta de crédito a los restaurantes, la gente va y pide fiado con el tendero del barrio. La gente necesita pedirle fiado al tendero del barrio porque no puede alimentar a las personas que viven en su hogar. Esta es solo una de las aristas. En las plazas de mercado, el panorama no es diferente. Según los comerciantes, en los últimos 2 meses, las ventas experimentaron una baja de al menos un 50%. Las personas que vienen a comprar, si compran 100.000 pesos, ahora compran por ahí 30, 40.000 pesos, porque el mercado está demasiado y elevados los precios. Antes llevan, digamos, 100.000, ahora llevan 70, 80.000, 50.000, llevan solo lo básico, lo que más necesitan y ya, por lo que es que todo está muy costoso. Según la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, en el país se pierden al menos 9.7 millones de comida en el proceso de logística. Los comedores y las ollas comunitarias para los hogares más vulnerables son sus salvavidas, aliviando una cotidianidad de una alacena vacía. Muy bien, para analizar este tema de la pobreza en todas sus dimensiones nos acompaña Felipe Mariño. Él es el director del programa Bogotá Cómo Vamos. Director, bienvenido.
Buenas noches, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de este flagelo de la pobreza en diferentes dimensiones y empecemos por la desnutrición infantil. Después del análisis que ustedes han hecho, aquí hay unas cifras, unos indicadores muy interesantes que nos hablan de este tema que es tan importante para la sociedad, especialmente para la sociedad capitalina, acostumbrada a unos indicadores interesantes en cuanto a la desnutrición infantil, que se iban reduciendo, pero que lamentablemente en los últimos años han presentado estas variables. De acuerdo, vemos una evolución que desde varios años atrás venía disminuyéndose. Sí. Tenemos el pico de la pandemia donde evidentemente y por razones obvias esta condición fue empeorando. Sí. Y después de la pandemia, después del 2020 que fue el año más difícil, pues tenemos un comportamiento irregular o más bien no está muy bien estable. Del 2021 al 2022 pasamos del 11 al 13,8, eso es un porcentaje, ¿no? 13,8%. Sí. De desnutrición en primera infancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que todo lo que pasa con los niños y las niñas de Bogotá y principalmente en su primera infancia, pues se trata justamente también de las condiciones que tienen en sus hogares, sus madres particularmente. Acá lo que estamos viendo pues es que junto con otros indicadores a los cuales nosotros le hacemos seguimiento como bajo peso al nacer, sí, desnutrición aguda, lactancia materna, pues vemos un reto importantísimo en este crecimiento. Vamos a ver cómo se comporta en el 2023. La apuesta es llegar a 10. Esa fue la meta que desde Bogotá, como vamos, le propusimos a la alcaldía anterior de cerrar el 2023 por lo menos con una incidencia del 10%, teniendo una disminución importante. Estamos cerca de tener esos datos. Sí, estamos esperando que los datos oficiales del 2023 nos los entregue Secretaría de Salud. Hay algo que impacta muchísimo y lo pudimos presenciar en algunos barrios de Bogotá y es el trabajo y es los alimentos. Los alimentos especialmente y la inflación de esos alimentos, que aquí los tenemos en esta gráfica y me llamó mucho la atención esta incidencia de la inflación de los alimentos en esa pobreza, especialmente la gente que come una sola vez al día, ¿eh? De acuerdo, este es el indicador que posiblemente puede explicar mejor el aumento que tenemos de las personas que no pueden comer 3 veces al día. Esto ha venido aumentando desde 2019 y es justamente el precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque usted tiene el mismo ingreso y la comida le empieza a costar más, entonces usted tiene que tomar decisiones que muchas veces son difíciles. Decisiones que muchas veces cuestan o un desayuno o una cena y uno prefiere simplemente almorzar. Lo vivimos, más adelante le voy a mostrar en dónde. Y este que también me llama mucho la atención, que ya es son los 5 ítems de la pobreza multidimensional: educación, niñez y juventud, trabajo, salud y vivienda. 2 indicadores que me llamaron poderosamente la atención, el del trabajo y el de la educación. Estos 2 aumentaron en Bogotá. ¿Por qué razón? Sobre todo este del trabajo, y esa qué incidencia tiene en las familias bogotanas. Bueno, importante hacer el contexto que en pobreza multidimensional Bogotá ha tenido un mínimo histórico en 2023. Sin embargo, lo que vemos es un crecimiento de la proporción o del peso que tiene el trabajo, particularmente el desempleo de largo plazo y el trabajo informal en la construcción de ese indicador. Entonces, acá el reto es mejorar las condiciones de trabajo que se han venido mejorando en Bogotá, pero evidentemente hay un reto con respecto a esto y también reducir la informalidad y eso también va a contribuir a que esto cada vez se reduzca más. Y el tema de la educación, ¿no? Y cómo es concomitante con el trabajo, además. Por supuesto, y este indicador de pobreza multidimensional, digamos que nos da una visión un poco más compleja de la realidad de la pobreza. Al considerar otras dimensiones como la educación, como la vivienda, la salud, pues nosotros nos damos una idea mucho más clara de las condiciones de vida de las personas. Entonces, la educación evidentemente, y está muy conectado con lo que veníamos diciendo antes, si uno no está bien nutrido desde pequeño, pues sus trayectorias educativas pueden estar en riesgo, y una vez las trayectorias educativas están en riesgo, pues también están las trayectorias relacionadas con el empleo. Esto es una cadena que tenemos que atacar desde el principio, desde temprana edad, para tener mejores resultados. Quiero mostrarle a usted lo que pasa en la frontera entre Soacha y Bogotá. La batalla del día a día, que es contra el hambre. Las valientes mujeres, más que una limosna, quieren oportunidades para trabajar, a pesar que parecen estar condenadas al olvido. Les sobra amor, mucho amor, para alimentar a sus familias. Para 2 millones de ciudadanos, según el DANE, los caminos de la vida. Los caminos de la vida son muy difíciles. Son una trocha difícil de subir, con los cuentos de siempre.
Bogotá dice Soacha, Soacha dice Bogotá y aquí es tierra de nadie. Aquí estamos totalmente abandonados del Estado. Son 12 barrios, 160 hectáreas. Algunos dicen que es Ciudad Bolívar, otros dicen que es el municipio de Soacha. Algunos tienen placas verdes y otros tienen placas vino tinto. Pero el común denominador para los habitantes de uno y otro lado de esta cuadra es que esta es la tierra de nadie. Tierra que, como el color de sus nomenclaturas, tiene distintos matices. Lo otro que tenemos, la inseguridad que hay aquí en el barrio, el hambre que hay acá en el barrio. El hambre es un retorcijón que obliga a buscar el tesoro más preciado, el dulce manjar que muchas veces puede ser un bananito. Y me sale por así para echar un piso, una pintura, un enchape, pues lo sé hacer. Sí. Y de ahí depende el almuercito del día. Sí, claro. Muchos como Marta y su familia saben que se siente tener hambre. Buenas. Mucho gusto. Bienvenida a mi casa, les presento mi hogar, humilde pero agradable. Esta es mi cocina, mis baños. ¿Qué siente uno más que todo? De pronto fatiga, a veces nos da como mal genio, dolor de cabeza, el estrés también. En ocasiones uno a veces más bien prefiere como tomar agua y acostarse a dormir. Pero al otro día hay que seguir luchando. Hay momentos que cuando nos hemos sentido mal, también me ha tocado que ir hasta Corabastos y recoger de lo que botan de ella para poder tener comida. Hay varios. Pero no me... Una auténtica heroína que dará absolutamente todo por no dejar morir de hambre a su familia. Vender mi cuerpo. Sí. ¿Lo ha tenido que hacer? Sí, me ha tocado. Para poder traer comida Para a la casa. poder traer. Y muchos a veces abusan de esa necesidad. Usted es una mujer muy valiente, ¿sabía? Sí, me considero. 5 bocas, incluyendo un adulto mayor, una mujer con cáncer y 2 niños, uno en condición de discapacidad, que esperan la única comida del día. Una sola comida más que todo. Una sola comida y con eso lo repartimos para las 2 o 3 comidas. Y no se pierde la sonrisa, así hoy tan solo sea plátano y como dice su vallenato favorito. Y por la nochecita un poquito de arroz con tinto. Y su tintico también por la nochecita. Y lo que siempre sobra en esta tierra de nadie es el amor que sacia cualquier corazón hambriento. Dios lo bendiga y por acá lo seguimos esperando de verdad para celebrar su cumpleaños. Una berraca. Demasiado valiente. Mi amable, muchas gracias. Mucho amor, sin duda alguna. Además de Bogotá, ¿cómo vamos? Estudios universitarios muestran que el 80% de los bogotanos literalmente no les alcanza el sueldo. Paula, usted habló con los investigadores. ¿Qué otras cifras le entregaron? Jonathan, vea, pues esta investigación sostiene que los capitalinos que ganan al menos 2 salarios mínimos se gastarían todo su sueldo en menos de 10 días, quedando desprotegidos el resto del mes. Un sondeo realizado por la Universidad Manuela Beltrán mostró que al menos un 80% de los bogotanos no les estaría alcanzando su sueldo. Lo preocupante es que las deudas les estarían consumiendo la mayoría de sus ingresos. Los altos costos de vida estarían perjudicando a los hogares más vulnerables. Cuando las personas de menos ingresos reciben su ingreso y se les va en cuestión de 1 o 2 días que no tienen para el arriendo, para la alimentación, para el transporte, se ven a gatas, tienen que acudir al cuentagota, que es un crédito muy usurero, que inclusive genera muertes. El estudio mostró que quienes ganan hasta 2 salarios mínimos o menos gastarían al menos el 90% de su dinero en máximo 10 días y el porcentaje más bajo estaría destinado para la alimentación.
A raíz de la pandemia hacia acá, la situación se ha venido agravando y mucha gente no tiene con qué comer. Creo que la pobreza ha aumentado, como han aumentado otros indicadores como es el desempleo. Y esto hace, pues obviamente, que la situación se vuelva muy, muy difícil porque el porcentaje de personas pobres en Colombia definitivamente está aumentando. En Bogotá se registran más de 4.000 casos de desnutrición infantil en lo que va corrido del año entre los 0 y los 8 años de edad, que en la mayoría de los casos se remonta a la desnutrición prenatal. Las familias reemplazarían alimentos de alto costo por los más asequibles. La situación es tan difícil en estos momentos que en los niveles de ingresos más bajos la alimentación se está modificando de una alimentación saludable a una no tanto. Se alimentan con arroz, con pasta, con harinas, que obviamente son más baratas, pero no cumplen los requisitos que requiere el ser humano para tener una buena salud. El 48% de los hogares no puede acceder a los alimentos por su costo. Entre el 2017 y el 2021 se observó un aumento en la ciudad de 6.3 puntos porcentuales en los hogares donde se redujo el consumo de alimentos por falta de recursos. Son las 8:27. Ante esta realidad, decisiones desesperadas, ¿no? Hasta con el gota a gota se endeudan los bogotanos para comer. Es así, ¿no? Así es, Jonathan. Vea, como usted lo decía, una decisión totalmente desesperada. Esa es la que tuvo que tomar esta mujer, sacar un gota a gota para llevar comida a su casa, para darle a sus hijos, a sus 3 hijos y por supuesto a los 2 sobrinos, los hijos de su hermana. Pues el valor que ella solicitó, lo solicitó para pagar el arriendo y para darle la alimentación a mis sobrinos. Cientos de plataformas virtuales ofrecen créditos de fácil acceso para la ciudadanía. Sin embargo, muchos de esos préstamos gota a gota nacen del desespero y la necesidad de algunos hogares que en ocasiones no tienen ni siquiera qué comer. Esta es la historia de una mujer y su hermana, cabeza de hogar, madre de 3 hijos, desempleada desde hace varios meses, quien expuso su información a la delincuencia buscando 325.000 pesos para mitigar un poco sus deudas. Si uno hace la solicitud de un préstamo de esos es como para subsanar algo de lo que uno está debiendo, un arriendo, una comida, la salud, medicamentos, lo que sea. Uno hace lo que sea por tener las cosas, pero ya se aumenta el doble, el triple, entonces no sirve. Ella y su hermana sacaron 2 préstamos, uno de 75.000 y otro de 250.000 pesos, deuda que alcanzó a los 4 millones de pesos, sin tener cómo pagar las cuotas, con los intereses a tope y con la familia amenazada. Nuevos préstamos fueron la única alternativa para tantas noches en vela de la familia. Y empezaron a llamar, a amenazar a toda la familia, a decirnos que nos iban a entregar a mi mamá picada en una maleta, así como la DJ. Que teníamos que pagar la deuda. A mi hermana le dijeron que le iban a matar los hijos si no pagaba la plata. Mi hermana entró en un estado de depresión, intentó quitarse la vida. Esta mujer, ganándose un salario mínimo, no tenía lo suficiente para pagar una cuota que significaba 12 veces más de la deuda que había adquirido. No, realmente no alcanzaba. No, porque si uno paga, y por lo menos estaba pagando 650.000 pesos de arriendo. La cuidada mía son 200.000 pesos. El mercado, que uno haga 150.000 pesos más los transportes, el transporte es el doble. Prácticamente uno, si desayuna, no almuerza. Si almuerza, pues no come. Destinando lo mínimo para el mercado, ella y sus 3 hijos empezaron a alimentarse con lo más económico. Simplemente lo que es básico. El arroz, el aceite, unos huevos, unas pastas, tomates, cebolla, lo básico. No alcanza para más. Y ahora, con su despensa casi vacía, sin trabajo e incluso con las camas prestadas, la mujer hace rendir su dinero pagando un arriendo de 350.000 pesos y casi que haciendo magia para comer al menos 2 veces al día. El fiado o la solidaridad de los tenderos para la seguridad alimentaria en los barrios. Hablamos también con los comercios que literalmente les salvan la vida a quienes no tienen para comprar un pan. Pero hasta ellos ya no ven una salida, Paula. Vea, Jonathan, una de las localidades más afectadas es Kennedy, en donde las deudas por fiar ya superan hasta los 5 millones de pesos.
Seguramente en algún negocio de su barrio ha visto el cartel de "Hoy no fío, pero mañana sí". Algunos tenderos de la capital conservan el coloquial fiado, pero esas deudas han incrementado debido a la situación que enfrenta la capital. Hay muchos clientes que sacan fiado porque obviamente el sueldo no les alcanza para comprar los productos que ellos necesitan para saciarse en la casa. Llegamos a un acuerdo ahí, por ejemplo, una semana y así, para que él cancele el precio que quede viendo. Antes, hace unos 4 meses, este mercado podría costarle 50.000 pesos o menos. Sin embargo, a la fecha, este mismo mercado subió a unos 70.000 pesos o más debido al incremento de algunos insumos e incluso a la inflación. O sea, diariamente suben los productos, o sea, algunos suben, otros bajan, pero son más los que suben que los que bajan. Y obviamente pues los clientes como que dicen, güey, ¿por qué subió esto? O sea, si ayer estaba este precio. Pero esto no solo se ve en las tiendas de barrio. Los pequeños y medianos restaurantes también se acogen a esta ayuda que algunos tenderos ofrecen. Yo les llevo un mercado, a los 8 días les llevo otro y me pagan el anterior. Y son clientes de pronto conocidos, ya gente que lleva tiempo con nosotros. Más o menos, ¿cuántos clientes a usted les fía en este momento? En este momento, digamos, por ahí unos 15, 20 clientes. Alrededor de 15, 20 clientes tenemos ese crédito con ellos. En la localidad de Kennedy, algunos comercios registran créditos que superan los 5 millones de pesos en comida fiada, deudas que muchas familias no pueden pagar. Termina uno sin duda con un nudo en la garganta, Paula. Frente a toda esa realidad, ¿qué dice el distrito? Vea, Jonathan, en el plan de desarrollo que se está debatiendo en este momento en el Consejo de Bogotá hay un objetivo específicamente a combatir el hambre de toda Bogotá con 9 programas para erradicar este flagelo. ¿Cómo combatir el hambre? Esta es la pregunta que la mayoría de las administraciones ha intentado mitigar en diferentes planes de desarrollo. El actual proyecto contempla 9 programas que incluyen población diferencial y de género. Pese a que se destinarían al menos 50.000 millones de pesos para este fin, especificado en el objetivo Bogotá confía en su bienestar, por ahora el panorama continúa siendo crítico. Estamos hablando de que en inseguridad alimentaria severa son 4.2%, es decir, población que ya tiene hambre, 4.2%, eso equivale a 321.000 personas. Eso es una población muy grande dentro de Bogotá con hambre y ni qué decir de inseguridad alimentaria total, ¿no? Que involucra la severa y la moderada, que eso asciende, digamos, a más de 20 puntos porcentuales de la población. Bogotá todavía no se recupera de lo que pasó en pandemia. El Plan Distrital de Desarrollo tendrá un frente específico para el hambre, con 4 acciones para quienes no tienen 3 comidas al día. Desde la Secretaría de Salud, la prioridad está focalizada en los más pequeños. Hemos centrado principalmente en atender la población menor de 0 a 5 años, es decir, primera infancia, porque los primeros 1000 días de vida de un ser humano van a generar toda suerte de repercusiones en materia de desarrollo cognitivo, talla, peso, etc. Los comedores comunitarios no son suficientes, a pesar de que la meta es abrir 50 nuevos para una cobertura de 165, estos seguirían en déficit. Una meta adicional es entregar 77 millones de raciones en todos los servicios, el 85% de ellas dirigidas a los niños. Pero, ¿qué está haciendo el distrito para combatir en realidad el hambre? Tenemos 3 formas distintas de luchar contra el hambre. Una de ellas son las transferencias monetarias o IMG, que han atendido durante el 2024 a más de 968.000 personas. Por otra parte, tenemos una red de 115 comedores comunitarios que se encuentran ubicados en las zonas de la ciudad donde mayor concentración de inseguridad alimentaria tenemos. Y finalmente tenemos subsidios o apoyos en especie. Para el próximo cuatrienio tenemos una meta de generar 35.000 espacios de comercialización directa en todos los formatos de nuestros mercados campesinos. Uno de los 3 ejes del plan de desarrollo es llegar a todos los hogares que hasta el momento no tienen seguridad alimentaria. Nos llevamos a 2 millones de bogotanos en el corazón.